Bienvenidos, este es el video número 2 de este curso de introducción a lo que es el manejo del programa de LTSpice y también al mismo tiempo introducir lo que son algunas nociones básicas de la electrónica. En el video anterior vimos los primeros pasos para poder manejar el programa y también vimos algo respecto a la simulación ocupando resistencia. Hoy vamos a continuar siempre con lo que son las resistencias, solo que vamos a empezar a ver el uso de arreglos de resistencias y cómo sacar lo que se llama la resistencia equivalente. Ya tenemos abierto el LTSpice y vamos a empezar colocando los elementos que vamos a estar ocupando en este instante. Vamos a colocar nuestra fuente de voltaje. Si presiono la tecla G, aparece tierra. Si presiono F3, puedo tirar esta línea. Si presiono la tecla R, aparece el símbolo de resistencia. Y si presiono F3 otra vez, hago las uniones. Voy a presionar la letra G para poner otra tierra y F3 para poder hacer la unión. Entonces, ocupando lo que son esos atajos, se logra construir un circuito de una forma un poco más ágil. Ahora vamos a colocarle valores a estos elementos, porque ahorita solamente tienen una V y una R, indicándonos que necesitamos colocarle algo ahí. Vamos a colocarle a este el valor 100. ¿100 qué? 100 ohmios. Es decir, ese es su valor resistivo para la resistencia llamada R1. Aquí vamos a colocarle un voltaje de 10 voltios. Entonces, aquí tengo una fuente de voltaje que está siendo aplicado a mi resistencia y le está aplicando la cantidad de 10 voltios en sus terminales. Si yo corro la simulación, voy a colocar en este caso el punto de operación. Puedo observar que aparece lo que es el resultado de la simulación de punto de operación. Recordando, como estoy aplicando 10 voltios a una resistencia de 100 ohmios, va a pasar a una corriente de 0.1 amperios. ¿Por qué? Porque 10 sobre 100 es 0.1. Recordando siempre, ¿verdad?, lo que es la ley de Ohm. Para poder encontrar la resistencia que pasa, para poder encontrar la corriente que pasa por una resistencia, dividimos el voltaje aplicado a sus terminales entre el valor resistivo y por eso tenemos 0.1 amperio. Si coloco la punta del ratón encima de la resistencia, en la esquina inferior izquierda aparece lo que es el valor de corriente que está pasando por él en este momento. Ahora voy a agregar otro elemento más. Voy a colocar otra resistencia. Aquí acabo de presionar la R. Ahora voy a presionar control R para que la resistencia rote y le doy un clic para colocarlo. Si se dan cuenta, él automáticamente, el LTSpice, lo que hizo fue cortar la línea que antes estaba uniéndolo para poder darme espacio para poder conectar esta resistencia. Le voy a colocar también un valor de 100 ohmios. Entonces aquí tengo dos resistencias que están conectados en una forma llamada forma serie. ¿Por qué se le llama eso forma serie? Es como que viéramos dos elementos uno detrás de otro formando como una especie de cola. Entonces cuando se encuentran de esa forma es lo que se llama una conexión en serie. ¿Qué sucede con la conexión en serie? Cuando yo tengo dos elementos en serie, lo que la fuente mira o lo que la fuente siente es como que tuviera una única resistencia de 200 ohmios conectado a sus terminales. Vamos a comprobar esto. Corro la simulación, siempre de punto de operación, y aparece el resultado. Puedo observar que siempre estoy aplicando los 10 voltios en el nodo 001, que es el nodo donde se encuentra aplicada la fuente. Vamos a poner el nombre para que sea un poquito más claro. Le voy a poner en este caso Bin a este nodo. Y otra vez corro lo que es la simulación. Y hoy sí, ahí veo que tengo aplicado los 10 voltios. Después aparece otro nodo que tiene aplicado 5 voltios. Vamos a ponerle nombre al otro nodo. Vamos a ponerle BN1. O simplemente pongámosle nodo 1. Ok. Este nodo 1 tiene un voltaje de 5 voltios. ¿Qué significa eso? Acá la fuente está mandando 10 voltios a estas dos resistencias. Una parte del voltaje queda
en los terminales de la primera resistencia y otra parte del voltaje llega a lo que es la otra resistencia. ¿Cuánto de ese voltaje queda en una y cuánto queda en otra? En este caso, como ambas resistencias tienen el mismo valor, entonces significa que el voltaje que está siendo aplicado se divide a la mitad. Hay 5 voltios aplicados en R2 y 5 voltios aplicados en R1. Pero entonces, tomando en cuenta lo de la ley de Ohm, si tengo 5 voltios aplicado en R1, ¿cuál sería la corriente que estaría circulando? Aquí puedo observar que me dice que en este caso está circulando 50 miliamperios, o lo que es lo mismo, 0.05 amperios. Es la mitad de lo que teníamos en el caso anterior. ¿Por qué la mitad? Porque se ha duplicado la resistencia que se encuentra conectada a la fuente, y la fuente no ha cambiado su valor de voltaje, siempre tiene sus 10 voltios, por lo que la corriente que pasa por R1 se ha puesto a la mitad. Pero ¿y qué pasa con la corriente que pasa por R2? Si hacemos el símil con respecto a una tubería, vemos que esta es una única tubería que pasa por ambas resistencias, por lo que el agua que pasa por una de las resistencias es la misma agua que pasa por la resistencia anterior. Entonces, en esta conexión en serie, la característica que tiene es que la corriente que pasa por todos los elementos es la misma. Es como con el agua, ¿verdad? Si tenemos una tubería conectada, el agua que pasa por esa tubería es la misma. Le meto un litro de agua a la tubería, ese litro va a pasar por toda la tubería hasta llegar a su salida. Entonces igual aquí tengo que la fuente me está proporcionando 50 miliamperios que pasa por las dos resistencias. Aquí en el resultado puedo observar otro detalle que es interesante. Dice que la corriente que está pasando por R2 es menos 0.05 amperios y en R1 dice que es 0.05. ¿Por qué sucede eso? Eso no es más que un detalle con respecto a la colocación de este elemento. Cuando SPICE hace el análisis y hace la simulación, le asigna un valor de entrada al primer nodo que tiene la resistencia. Si la corriente entra por ese primer nodo, asume que esa corriente es positiva. Si la corriente está saliendo por ese primer nodo, asume que la corriente es negativa. Vamos a quitar, me equivoqué vamos a ocupar esta mano. Si se dan cuenta, ahorita lo que hice fue quitar la resistencia de ahí. Voy a presionar Control R 2 veces y vuelvo a colocar el elemento. Aparentemente no ha cambiado nada, pero cuando hago la simulación, ahora observo que en R2 y en R1 está pasando 0.05 amperios. Le di vuelta precisamente para poder demostrar lo que sucede. No es que haya cambiado algo realmente en el circuito. La corriente que pasa por los elementos siempre es la misma, solo que el signo menos aparecía por la convención, por la forma en cómo SPICE asume lo que es la entrada y salida de la corriente. Si está entrando por el terminal positivo de la resistencia, o primer nodo, mejor dicho, de la resistencia, porque realmente la resistencia no tiene polaridad, o sea, no tiene un positivo y un negativo, pero cuando se está haciendo el análisis, SPICE asume que el primer nodo va a ser el nodo por donde va a entrar la corriente. Si la corriente llega por ahí y entra efectivamente, entonces toma que la corriente es positiva. Pero si en lugar de eso la corriente sale por ese primer nodo, entonces asume que esa corriente es negativa. Entonces, este es el primer nodo. A veces podemos tener dudas respecto a qué es lo que sucede o cómo podemos determinar si es realmente negativo o no, o qué fue lo que sucedió. Pero recordemos eso. Una resistencia lo único que hace es recibir corriente. Ella no produce corriente, ella recibe corriente. La que está mandando la corriente es la fuente. Cuando está aplicando esa diferencia de potencial en las resistencias, hace que circule corriente por las resistencias. Volviendo al símil de las tuberías, la fuente de voltaje sería mi bomba de agua. Las resistencias que aparecen aquí podrían ser obstrucciones en la tubería, un chorro que se puede abrir o cerrar y que ha quedado medio abierto, digámoslo así. Y lo que son las líneas serían las tuberías por donde circula el agua. Entonces,
La bomba empuja el agua a través de las tuberías. En este caso, la fuente de voltaje empuja la corriente a través de las resistencias. Otra cosa más es que yo puedo observar lo que es el netlist. ¿Qué es eso de netlist? Mencionaba que SPICE lo que hace es simular, pero lo que necesita simular es un archivo de texto. Entonces, cuando yo hago el diagrama, aquí el esquemático en LTSPICE, para poder hacer la simulación, él lo traduce a un archivo que es solo texto. Ese archivo de solo texto es lo que SPICE realmente termina simulando. Ahí puedo observar precisamente qué es lo que sucede. Entonces, ahí veo que aparece la primera línea, aparece con un asterisco, está indicando que es un comentario, aunque de hecho SPICE asume siempre que la primera línea es un comentario y por tanto siempre va a evitar simularla. No simula la primera línea, sea lo que sea que se coloque en la primera línea, él asume que es un comentario y no lo simula. Después aparece V1, sus nodos, y la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces aquí podemos observar que el primer nodo de R2 está conectado a BIN. En el caso anterior, vamos a cerrar esto un momento, le voy a dar vuelta otra vez. He girado la resistencia de nuevo, veo lo que es el netlist otra vez, y ahí pueden observar ese pequeño detalle. Ahora el primer nodo está conectado a N1, o mejor dicho, el primer terminal de la resistencia. El segundo terminal de la resistencia ahora está conectado a BIN. Entonces, por eso es que SPICE, al darle sentido a la corriente, le da un signo menos, precisamente por ese detalle. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo agarro esta otra resistencia de aquí abajo y la giro con control R dos veces. Hago la simulación. Entonces ahora pueden observar que ambas resistencias ahora pareciera que tienen una corriente que está circulando en sentido contrario. Pero es precisamente por eso, por la forma en cómo asume lo que es la entrada y salida de corriente cuando está viendo que está entrando por lo que es el primer terminal o el segundo terminal de la resistencia. Pero sí, las resistencias no tienen polaridad, pero por cuestiones de análisis se le da como un sentido a la corriente cuando está pasando por la resistencia. Ok, entonces esto que observo acá es un circuito, como le decía, que es un circuito que trabaja con dos resistencias en serie, pero el efecto que tiene es como que tuviera este mismo circuito trabajando con una única resistencia del valor sumado de las resistencias originales. Entonces, antes tenía resistencia 1 y la resistencia 2, ambas valiendo 100 ohmios cada uno. Ahorita lo he reemplazado y solo he colocado una resistencia que tiene el valor de ambos sumado y hago la simulación. Puedo observar que otra vez tengo 0.05 amperios. Para la fuente de voltaje, la resistencia que tengo ahora es equivalente a las dos resistencias conectadas en serie que tenía anteriormente. Entonces, eso es un circuito en serie. Pero ¿qué pasa si yo tengo más elementos? Digamos, pongo esta acá y esta acá. Ahora le voy a poner 200 ohmios a cada una de estas. Bueno, no, para observar también cómo sucede, vamos a colocar un valor diferente en esta, y en esta también vamos a colocar otro valor diferente. Pongámosle 50. Cuando corro la simulación, me dice el valor de la corriente que está circulando. Obviamente, como las tres resistencias están conectadas en serie, entonces la misma corriente está circulando por todos los elementos. Aquí vemos que está aplicando los 10 voltios en BIN, y para poder saber cuál es el voltaje que está siendo aplicado en cada elemento, tengo varias formas de hacerlo. Una forma es observando, colocando lo que es el cursor del mouse
en la entrada de la primera resistencia, o mejor dicho, en el primer terminal de la resistencia y después en el segundo terminal de la resistencia, y observo que hay una caída de voltaje. Aquí tengo 10 voltios. Después tengo 4.28574141. Entonces eso significa que lo demás que no está ahí, es decir, 10 menos 4.28574141, es el voltaje que está aplicado en esta resistencia. Es el voltaje que cayó ahí. La bomba impulsó el agua, pero esa parte de la tubería tenía una gran resistencia, por lo que la mayor parte de ese empuje que le dio al agua se quedó ahí. Mas sin embargo el agua siguió circulando. Ahora, ese 4.28574141 está siendo aplicado al primer terminal de la resistencia R3, y en el segundo terminal ahora tiene 1.4285715. Entonces ahí puedo observar cómo va cayendo lo que es el valor de voltaje a medida que vamos avanzando. Como mencionaba, para poder obtener el voltaje que está siendo aplicado en una resistencia, lo que necesito sería el voltaje que está en el primer terminal menos el voltaje que se encuentra en el segundo terminal. Eso sería el voltaje de la resistencia. Voltaje del primer terminal menos el voltaje del segundo terminal. Entonces, en este caso, tendría que para la resistencia R2, en el primer terminal tenía 10 voltios y en el segundo terminal tenía 4.2857 menos 4.2857. Entonces ya con esto voy a moverlo para que tengamos un poquito más de espacio. Ya con esto puedo calcular cuál es la caída de voltaje que se da en esa resistencia. Al hacer la operación, esa resta me daría como resultado 5.7143 voltios. Es decir, de los 10 voltios que están ingresando a este arreglo de resistencias en serie, 5.7143 voltios se quedan en R2 para poder hacer que circule la corriente a través de ella. Esto lo hicimos simplemente con una resta, pero aplicando lo que es la ley de Ohm, también podemos obtener el valor del voltaje. Recordemos que para la ley de Ohm, para poder obtener el voltaje que está haciendo la caída de potencial que se tiene un elemento, una resistencia, necesitamos conocer lo que es el valor de la corriente y el valor de la resistencia. Entonces, otra vez, calculando lo que es el voltaje de R2, tendríamos que necesitamos la corriente que circula por R2 y la multiplicaríamos por el valor de resistencia de R2. Al hacer esta operación, entonces tendríamos que la corriente que está pasando por R2, que es la misma corriente que está circulando por todo ese lazo, es de 28.5714 por 10 a la menos 3, multiplicado por el valor de su resistencia, que serían 200 ohmios, y eso nos daría 5.7143. Este es un detalle muy interesante. Podemos obtener la misma respuesta ocupando dos métodos diferentes. Eso es algo que no debe asombrarse. Sí, es interesante y lo recalco por el hecho de que a veces uno podría pensar que no está seguro si el valor que le ha dado es correcto o no. Entonces una forma de verificar podría ser precisamente buscar otro camino para ver si llego a obtener el mismo valor. Y podemos observar que sí se obtiene ese valor. Entonces, ya con esto sé cuál es la caída de potencial en R2. En R3 y en R1 se hace algo similar para poder obtener la caída de potencial de cada uno. Entonces vamos a hacer el cálculo de las otras dos resistencias para ver cuánto es la caída de potencial de cada uno. Ok, entonces esto sería el valor que tendríamos de caída de potencial de cada uno de esos elementos. En BR3 tendríamos 2.8571 voltios, que sería prácticamente la mitad de R2, lo cual tiene sentido porque es la mitad de la resistencia que el otro,
y lo que es R1 tendría un cuarto del valor de R2. Ahora vamos a hacer un poquito de espacio, vamos a colocar además. Si yo sumo la caída de potencial de todos los elementos conectados en serie a la fuente de voltaje, debería obtener exactamente el mismo valor de voltaje que tiene la fuente. En este caso entonces esperaría que si sumo la caída de potencial de R1, R2 y R3, debería tener los 10 voltios que está aplicando la fuente. Entonces tendríamos que sumar 5.7143 más 2.8571 más 1.4286. Y tendría que ese valor, voy a mover esto para que se vea un poquito más ordenado. Vamos a poner esto acá, esto aquí. Tendríamos que el voltaje, al sumarlo, la caída de potencial de todas las resistencias, es de 10 voltios. Y otro detalle más, si yo hago un circuito donde sustituyo lo que son esas resistencias por su equivalente, debería tener la misma corriente que está circulando por estos elementos. ¿Cómo encuentro entonces la resistencia de un circuito en serie? Cuando yo quiero encontrar la resistencia de varias resistencias conectadas en serie, lo que hago simplemente es la sumo. Entonces serían 200 más 100 más 50, 200 más 100 serían 300, más 50 sería un total de 350. Quito estas resistencias y sustituyo solo por una línea. Y a este le pongo 350. Le doy OK y corro la simulación. Y me da que la corriente que está circulando por esta resistencia precisamente es 28.5714 miliamperios. Exactamente la misma corriente que teníamos en el caso anterior. Por tanto, puedo ver que es válido sustituir toda esa resistencia que tenía por una única resistencia con el valor equivalente de ese conjunto. Tiene el mismo efecto. Vemos que pasa la misma corriente. Entonces, esto es con respecto al análisis de circuitos con resistencias en serie. Recordemos, cuando son resistencias en serie, la corriente que está circulando por esa resistencia es la misma para todas. Lo que cambia es el voltaje aplicado y la suma de todos los voltajes debe ser igual al voltaje que está siendo aplicado en sus terminales. Entonces espero que esta parte quede clara. Y esto con respecto, lo repito, el análisis de circuitos en serie. En la siguiente parte veremos el análisis de circuitos en paralelo. Espero, si tienen alguna pregunta o comentario, me lo puedan dirigir ahí a través de YouTube, a dejarme por ahí un comentario o alguna observación para poder aclarárselas.